Muy buenas noches para todos y bienvenidos a tu casa de restauración familiar, tu casa en Carolina, la iglesia más bella. Y me acabo de acordar que hace muchos años atrás, cuando incurrimos en este asunto de las cámaras y ¿te entiende? Cuando me tocó mi primer programa, yo llegué al estudio bien contento y cuando me tocaba mi parte, dijeron la palabra Q y me pusieron en vivo y yo dije, ¿qué es eso? ¿Qué es Q? Así que imagínense, ¿qué es Q? Yo no sabía que era Q. Y fue el primer blooper en televisión. Así que me acabo de acordar de eso. Ok, hoy me toca hablar de uno de los reyes de Israel. Su nombre es Acab. Y quiero compartir contigo un texto en el primer libro de los Reyes, el capítulo 16. Comenzamos en el verso 29 y vamos a usar la Reina Valera. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Páralo ahí. Ya nosotros aprendimos con uno de los maestros anteriores que habían dos reinos en Israel. Había el reino del norte y el reino de Judá. Y todo pasó porque después de Salomón, las 12 tribus de Israel se dividieron. Por eso el texto habla de Acab, que reinó en Israel, pero había otro reino que era el reino de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. ¿Por qué en Samaria? Porque Samaria era la capital del reino del norte, como Jerusalén es la capital del reino de Judá. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Joroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Verso 34. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. ¿Y qué palabra fue esta? Si vamos para atrás, en todas las historias que ya hemos aprendido durante este año, sabemos que Moisés le pasó la batuta a Josué y Josué entró en Canaán a conquistar la tierra que Dios juró a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y tan pronto cruzó el Jordán, se encontró con una ciudad llamada Jericó. Y todos conocemos la historia, que las murallas de Jericó cayeron. Pero en el capítulo 6 del libro de Josué, verso 26, Josué declaró una palabra. Y esa palabra está ahí escrita, que dice: en aquel tiempo hizo Josué un juramento, diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor
asiente sus puertas. Vuelve de nuevo al primer libro de Reyes, el verso 34, que dice que en su tiempo Hiel de Betel reedificó ¿a qué? A Jericó. ¿Y qué dijo Josué? Que iba a ser maldito el que se atreviera a hacer eso. A precio de la vida de Abiraham, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas. Lo que Dios dice se cumple, no importa el tiempo que pase. Cuando un hombre de Dios como este hombre, Josué, abre su boca, lo que declara, aunque pase el tiempo, sucede. Y en este contexto histórico es que reina este rey llamado Acab. Cuando consideras a los reyes de Israel y el mal que hicieron ante los ojos del Señor, tal vez nadie sea más famoso o infame que el rey Acab. Era hijo de Omri y reinó 22 años en Israel. Lo que se dice de él en el primer libro de Reyes, capítulo 16, que acabamos de leer, es que hizo más mal, no sé si está bien dicho, fue el peor ante los ojos del Señor que cualquiera de los reyes que le precedieron. ¿Sabe? Hay gente como que va para el libro de Guinness. El tipo está en el libro de Guinness de los peores reyes en todo Israel. Y de todos los malos, este fue el peor. Por cierto, esta no fue una tarea fácil, porque los reyes antes que él eran bastante pecadores por derecho propio. Por muy malvado que fuera un rey, hay cosas que sabemos acerca de Acab en la Biblia que nos permiten saber que estaba plenamente consciente de la pecaminosidad en sus caminos. Y en esta noche yo te quiero hablar de 6 cosas que debemos saber sobre él. Y la primera es que Acab tenía una actitud muy indiferente hacia su pueblo y los pecados de los demás. ¿Sabe? Hay gente que no me importa. Yo no sé si alguien puede pensar cuando no conocía a Dios. Cuando yo no conocía a Dios, a mí no me importaba. Ni me importaban mis pecados, ni me importaban los pecados de los demás, ni me importaba lo que pasara en mi país. No me importaba. Ahora cuando yo miro las noticias, a mí me importa. Pero llegó un momento en mi vida que yo podía ver los asesinatos que hubieran en Puerto Rico y a mí no me importa. Eso no es problema mío, eso no es asunto mío. Y esa era la actitud que tenía este rey. Entonces, lo curioso es que si tú y yo en nuestros delitos y en nuestros pecados pensábamos así, pues es una cosa, pero no es lo mismo cuando esa actitud la tiene el que se supone que le importe. Porque cuando hay un rey en un pueblo, se supone que ese rey, ¿qué? Pues le importe. ¿Qué le importa? Le importa todo. Pues tenemos un rey gobernando en un país que es totalmente indiferente. Verso 30. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Joroboam. Y tienes de asignación investigar cuáles fueron los pecados de este hombre, Jeroboam, el hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel. Y Jezabel, la pastora va a abundar sobre eso la semana que viene,
y va a hablar de su papá. ¿Y de dónde viene todo esto? Para que tengamos una idea mucho más clara. Así que tú te vas a grabar lo que vamos a hablar hoy y lo vas a complementar con lo que la pastora va a hablar de Jezabel el próximo miércoles. Y te voy a resumir. El pecado dominante en la vida de Acab fue la idolatría. Y se casa con esta mujer que su papá es sacerdote, pero no sacerdote de Dios, sino sacerdote de dioses paganos. Continuó en este pecado, que es una de las cosas que significaba cuando la Biblia menciona los pecados de Jeroboam. No solo continuó en la idolatría, sino que tampoco le importó si otros hacían lo mismo, lo que significa que él lo alentó. Mira, y a lo mejor yo te estoy hablando de esto y puedes pensar que esto es algo liviano, pero la indiferencia es una de las cosas más terribles, más cuando la indiferencia se mete en la iglesia. Porque cuando se mete la indiferencia en la iglesia no pasa nada. Porque la gente vive pensando en ellos y le importa muy poco lo que sucede a su alrededor. Cuando Jesucristo llegaba a un lugar, Jesucristo siempre estaba pendiente de que sucediera algo. Llegó a las bodas de Caná de Galilea, faltó el vino y él hizo el milagro. Donde quiera que Jesús iba en contra de la indiferencia, porque cuando Jesús se manifestó en la tierra, los que se suponía que cuidaran al pueblo vivían en una total indiferencia. Por eso Jesús dijo, esta gente es como si fuera un pueblo que no tienen pastor. Y este hombre acá, este rey, era así, no le importaba. Y lo que empeoró esto es que él sabía mejor, que decidió continuar en este pecado de todos modos. Acab hizo esto a un grado mayor que cualquier rey anterior a él. Y su obstinación en cometer idolatría es lo que enfureció a Dios. Y entonces, si hay algo que debemos saber de la primera cosa que estudiamos sobre Acab, es ir en contra de la indiferencia. A nosotros como cristianos nos debe importar lo que pasa en nuestro país, nos debe importar lo que pasa en nuestra ciudad, nos debe importar lo que pasa en nuestra familia. Y no debemos mirar para el lado. Porque hay demasiada gente mirando para el lado. ¿Ocupados de qué? De sus propios asuntos. Y son aún indiferentes al dolor ajeno. Y este hombre no se compadecía de nadie, ni le importaba a nadie. Número 2. Primer libro de Reyes 21, 25 y 26. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Verso 26. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel.
Y lo segundo que tenemos que ver de Acab es que Acab se casó con una mujer que era más mala que él. Piensa, ¿sabe? Aquí vemos un rey que es el peor de todos los que han venido antes y de todos los que vienen después. Y lo curioso es que se casa con una mujer que es aún más mala que él. Es seguro decir que la mayor influencia hacia la maldad en la vida de Acab fue su esposa. Dime con quién andas y te diré quién eres. Mi mamá me decía, dime a quién evitas y te diré quién eres. Pero mi papá era terrible y lo que me decía era, acuéstate con perro y amanecerás con pulga. Y la pregunta es, ¿con quién haces alianza? El matrimonio es demasiado importante para tu vida. El peor fracaso de un ser humano es casarse con la persona equivocada. Pero cuando tú te casas con la persona correcta, todo es diferente y todo cambia. Porque hay influencia. ¿Ok? Mi mamá desde que yo era pequeñito siempre me enseñó cuidado con las juntillas. ¿A ti te enseñaron eso? Cuidado con las juntillas. Y siempre estaba pendiente quiénes eran mis amigos. Y mi hermano, 2 años mayor que yo, escogió buenos amigos. Y la vida de mi hermano fue diferente a la mía. La misma mamá, el mismo amor, los mismos cuidados, las mismas enseñanzas. En un mismo hogar, lo mismo, comíamos lo mismo, nos vestían hasta iguales. Pero la diferencia fue que mi hermano siempre buscó buenos amigos y a mí me atraían los menos buenos. Crecimos y llegó un momento donde la vida de él era totalmente diferente a la mía. Se enamoró de una nena a los 14 años, lo mejor que le pasó en su vida, y fue una mujer que influenció positivamente en su vida hasta el día de hoy. A mí no me fue igual hasta hace 21 años. Hace 21 años Dios me presentó a esa mujer. Y si yo te digo quién yo era hace 21 años y quién yo soy hoy, la diferencia es del cielo a la tierra. Y cuando yo me casé con mi esposa ya yo era cristiano, pero aún en el evangelio, la influencia que ella ha podido tener en mi vida ha sido a tal extremo que yo puedo decir que yo no soy el mismo porque Dios la usó para construirme. Y este hombre, que es un perverso, que es un idólatra, se casa con la hija de un sacerdote idólatra. Pues este es el resultado. Ahora, una de las cosas que sabemos acerca de Acab es que aunque era idólatra, no parecía ser despiadado. Sin embargo, esto no fue cierto para su esposa Jezabel. El tipo es idólatra, pero no es un sanguinario. Ella es idólatra y lo es. Cuando Elías se enfrentó a los profetas de Baal en el Monte Carmelo y finalmente los mató a todos y demostró que había un Dios verdadero, fue Jezabel quien lo amenazó y Elías salió corriendo, intimidado. No fue él, fue ella. En otro caso, Acab le pidió a Nabot que le diera su viña que estaba cerca del palacio para que pudiera usarla para su huerto. Nabot se negó
Y Acab se fue a casa enojado hasta que Jezabel se involucró. Para resumir, después lo estudias en tu casa, planeó matar a Nabot solo para que Acab pudiera tomar su tierra. Este era el tipo de mala influencia con la que Acab estaba casado y ella lo incitó a hacer más maldad. ¿Sabe? Él llegó triste porque no consiguió la pedazo de tierra, la viña. Y llegó deprimido y se tiró. Y ella le dijo, mi amor, esto lo resolvemos bien fácil. Yo no te quiero triste. Vamos a matar a ese tipo y te quedas con la viña y resolvimos el problema. Ah, qué lindo. ¿Sabe? Escucha. Tenemos que tener cuidado cuando tenemos un asunto. ¿A quién se lo contamos? ¿A quién le hablamos? Porque vamos a poner un ejemplo. Ustedes que son tan matrimonio tan cool, los puedo usar de ejemplo. Ellos tienen una diferencia boba. Y Chino va a contárselo a alguien que no está bien con Dios. Y Chino a lo mejor tiene una molestia y la persona lo envenena y cuando llega a la casa es Troya. ¿Pasa o no pasa? Pero él va donde una persona que tiene a Dios en su vida y que le dice, mi amor, eso no es para tanto, cógelo suave, vete y dale un beso y un abrazo y discúlpate, si eso no es nada, tranquilo, paz. Y entonces el Chino llegó a la casa y abraza a Auri y le da un beso y le dice, mamita, tú sabes qué, yo pienso que tú tienes razón y se acabó el problema. Entonces, ten cuidado a quién le cuentas tus asuntos, porque hay personas con tanto veneno adentro que el problemita era así y cuando tú terminas de hablar con esa persona, los chismes son eso. Pastor, yo creo que Yolanda como que me miró mal. Ya no, Yolanda estaba cansada. Cuando ella está cansada, es así, tiene los ojitos así. Pero son un amor esa mujer. De verdad, sí. Funcionó. Pastor, Yolanda como que me mira mal. Chacha, a mí también. Esa mujer es un diablo. Mira mal a todo el mundo. Así era la diabla esa, que te le van a contar de ella el miércoles que viene. Yo creo que yo me quedo en casa. ¿Sabe? Consejo. Cuando tú tengas una situación, cuéntaselas a Dios. Habla con Jesús. En una ocasión, Jesús caminaba con sus discípulos por las calles de Jerusalén y había un perro muerto. Y Pedro, que rapidito hablando, dijo, ¡qué peste! Y Juan dijo, está reventado. Y Jacobo dijo, se le brotaron los ojos. Y Jesús se inclinó y dijo, tiene los dientes perfectos. Cuéntaselo a Jesús. Mira,
Si tú le preguntas a Jesús por mí, te va a hablar bellezas de mí. Y no te va a mencionar todos mis defectos. Si tú le preguntas de mí al diablo, va a barrer el piso conmigo. ¿A quién tú le preguntas? Habla con alguien que esté cerca de Dios y vas a estar bien. Número 3. Acab estaba en desacuerdo con Elías el profeta. Una buena parte de la vida de Acab está conectada con Elías. Una de las primeras cosas que sabemos sobre Acab en la Biblia con respecto a su presentación a Elías es que no fue en buenos términos. ¿Sabes? Esa gente empezaron con el pie izquierdo. En la primera conversación registrada entre Elías y Acab, Elías le estaba dando malas noticias a Acab. Primer libro de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Pues imagínate, ¿sabes? Imagínate este hombre yendo delante del rey, porque la agricultura dependía de la lluvia. La Biblia habla en Israel de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. ¿Capish? ¿Por qué? ¿Lo has leído en la Biblia? Todo tiene una razón. La lluvia temprana, ¿qué? Ablandaba el terreno. Lo preparaba. Se podía sembrar después de la lluvia temprana, con menos esfuerzo. Pero la lluvia tardía es lo que aportaba ¿a qué? A la cosecha. Israel esperaba la lluvia temprana y después la lluvia tardía. Y Elías se presenta delante del rey y le dice: te lo digo, ¿sabe? Que no va a llover, pero lo último es lo que me mata. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Otra versión dice: sino hasta que yo lo diga. ¿Sabes? Mira, rey, ¿sabes qué? Mi amor, no va a llover. Hasta que yo diga que va a llover. Ay, Señor. Imagínate qué presentación. ¿Sabes? De ese momento en adelante, no creo que fueran buenos amigos. Y estaban encontrados. Y el problema con esto, mira, mi amor, escúchame, por favor, por favor. Con la gente que Dios escoge, por más defectos que tengan y más discrepancia que tengamos con ellos, uno no se mete. La voz de la experiencia. Yo aprendí esto bien jovencito en el Evangelio. No me convertí joven, pero joven en el Evangelio lo aprendí. David me lo enseñó. David pudo haber matado a Saúl. Dios te lo entregó, mátalo. Y David dijo: yo jamás levantaré mi mano contra un ungido de Jehová. Con los que Jehová unge, uno no se mete. Porque Dios brega con ellos. Y cuando un ungido de Jehová va en contra de la palabra de Dios o vive en desobediencia, créeme que Dios no se lo deja pasar. Confía en lo que te estoy diciendo.
Dios brega con ese tipo de gente. Y no quiero ser tan específico. Con los pastores brega Dios. Y hay tanta gente que no tienen eso presente. Y cuando lo tenemos presente, nos va mejor. Con los profetas de Dios, uno no se mete. Aunque te diga lo que no quieres escuchar. Con los ungidos de Dios, uno no se mete. Uno deja que sea Dios, que bregue con ellos. Uno ora a favor de Dios, porque tú no vas a orar para que Dios lo quite. Tú oras para que Dios lo corrija y lo encamine. Porque cuando Dios escoge a alguien y lo unge, Dios sabe quién es esa persona. Dios no es loco. Pero a veces los ungidos de Dios se equivocan, se descarrian, se pierden el norte y el camino. Cuando eso pasa, oramos. ¿Sabe? Al diablo le fascina que los cristianos se peleen. Yo escuché a Clifford Dollar un día. Esto es un predicador de mega iglesia, un teleevangelist, un pastor, una iglesia en Atlanta, numerosísima. Y había este bishop, que se me olvidó el nombre ahora mismo, que a mí me fascinaba. Dile el nombre. No. Era un hombre, creo que era John, de apellido John, que tenía un ministerio, un predicador bien fuerte, parece que era fisiculturista, estaba bien fuerte. Un negro americano bello, yo lo amaba. Y la palabra de ese hombre me ministraba, pero una cosa impresionante. Pero un día yo vi que lo sentaron en una silla y lo llevaban como si fuera un rey. Y eso a mí me chocó. Meses después me enteré que lo destituyeron. Lo sacaron porque cometió una falta grave. Y lo quitaron sus credenciales y lo sacaron de la iglesia. Y la iglesia de Clifford Dollar se llenó de gente de esa iglesia porque salieron corriendo y se fueron para allá. Y yo escuché a este hombre decirle a esas personas, que eran miles, regresen a su iglesia. Aquí no se pueden quedar. Porque su apóstol está sentado en disciplina, avergonzado. Y ahora es que él necesita de nuestro amor y de nuestra compasión y de nuestro cuidado. Porque él se arrepintió y un día Dios lo va a levantar. Porque el que se arrepiente alcanza misericordia. Pero somos duros con los caídos. ¿Sabe? Nos gusta que cuando nosotros caemos, si 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levanta. Eso le aplica también a él. Y Clifford Dollar le dijo, aquí no. Su iglesia está en crisis. Y hay unos pastores que están de suplentes. Denle la mano a esos pastores. Ayúdenlo, restauren ese hombre de Dios. Y yo dije, y al diablo le gusta que los cristianos se peleen. Acab despreciaba tanto a Elías que después de que Elías declaró la sequía, Acab recorrió las naciones vecinas buscándolo.
Yo creo que lo que Elías representaba en la vida de Acab era la realidad que sin importar lo que hiciera, Dios estaba mirando y Elías se lo recordó. Y a veces nos recuerdan las cosas y nos duele. Aquí no pasa, pero ¿verdad? En Nueva York, ¿verdad, Pablo? Ya viene el pastor. Ya viene el pastor. Número 4. Acab estaba rodeado por la influencia divina, pero optó por no escucharlos. De las cosas que debes saber sobre Acab, quizás esta sea la más sorprendente. Acab tenía personas a su alrededor que servían a Dios, pero por alguna razón su influencia en su vida no fue lo suficientemente grande como para hacer que cambiaran su comportamiento. Y uno de esos hombres era Abdías. Primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 3. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Dios. Y a veces la gente de Dios nos rodea y nos hablan. ¿Sabe? Yo he aprendido que es una bendición rodearse de gente de Dios. En mis momentos de dificultad, en mis momentos de crisis, yo tengo a quien llamar. Gente que yo sé que lo que me van a decir, el consejo que me van a dar, me va a edificar, me va a levantar, me va a ayudar, me va a hacer salir de mi error. Se cometemos errores. Y para la gloria de Dios, pues hay personas que me llaman a mí. Hoy yo fui al banco y la gerente se congregó aquí por un tiempo, ahora vive bastante lejos. Y hicimos esta relación. Y yo voy a su oficina, ay pastor, venga, entre, siéntese y deja lo que está haciendo y conversamos un poquito. Y siempre salen situaciones y salió una situación. El Espíritu Santo me dio una palabra de consejo para su asunto y al final, gracias pastor, qué bueno que llegó. Fue Dios que lo trajo hoy aquí. Yo necesitaba escuchar eso. Vamos a rodearnos de gente de Dios, de gente que te añada, no que te quiten, que te den, que te levanten. Y acá tenía esa gente al lado y a veces tenemos esa gente al lado y no los valoramos. Tenemos que aprender a valorar a ese tipo de gente. Claramente Abdías tuvo un papel importante en la administración de Acab, lo que significa que tuvo la oportunidad de hablar y fue una voz en los oídos del rey. Sin embargo, no parece haber evidencia de que Acab realmente se dejó influir por la devoción de Abdías al Señor. ¿Sabe? Le entraba por aquí y le salía por aquí. ¿Sabe? Y Dios, mira, Dios siempre va a hacer provisión. Dios siempre te va a poner gente al lado. Dios no te va a dejar caminando en la vida solo. Piensa donde tú estás, cómo tú llegaste aquí. Porque hay gente. Malik llegó aquí primero. Y lo primero que hizo fue a buscar a Rosa. ¿Qué fue lo primero que Malik hizo? Y se convirtió en ¿qué? En una consejera. Ahora yo creo que se aconsejan una a la otra. Se turnean. ¿Por qué? Porque Rosa ha crecido. Se ha desarrollado. No sé. Alguien me comentó, no en forma de crítica ni mucho menos,
pero en una forma jocosa. Esta iglesia es tremenda iglesia, pero cuando se acaba el culto, la gente sale como que a huyir crispín. La gente sale despavorida. ¿Alguien ha notado eso? Vamos a cambiarle eso. No salgas corriendo. Se acabó el culto y es como si, yo creo que no he dicho Jehová te bendiga, Angelito abrió las puertas, Angelito no abre las puertas para que salgas corriendo, él abre las puertas que se acabó el culto, pero él no te está botando. Entonces, esto es una comunidad de fe, ¿sabes? ¿A quién tú conoces aquí? El bosquejo está allí, ya mismo llegó. De verdad, de verdad. ¿A quién tú conoces? Mira a tu alrededor y dime a quién tú conoces de verdad que conoces. No a quién tú has visto, a quién conoces. Y entonces tendemos como grupito. Por eso las actividades de la iglesia. Mire, el viernes tuvimos una actividad de matrimonios. Nos metimos en casa de Malix a comerle todos los Nathan y todo el popcorn que ella tenía. Vimos una película, pero yo vi gente compartiendo que aquí no comparten. Por eso las actividades, para que podamos convertirnos en una familia. Pero nos vemos toda la semana y no nos conocemos. Nos pasamos por el lado. Y entonces, cuando esa persona me dice eso, ¿es verdad lo que me está diciendo? Y entonces, hay personas que tienen necesidad, que cuando salen de aquí no tienen para dónde ir. Su círculo es súper pequeño. Aquí hay viudas, solteros, divorciados, personas que no tienen con quién janguear. Piensa, ¿sabes? Y a veces no se nos ocurre decir, ¿dónde tú vas a almorzar? Yo voy para allá. Pues, ¿puedo ir? Sí, vente, vamos. Y almuerzas con alguien y lo conoces. Ok, lo que estoy diciendo, ¿te hace sentido? Entonces, a veces somos como, lo primero que hablamos, un poco indiferentes. Pues algunas personas son como un poco tímidas, yo lo puedo entender. Y no te tienes que ir a almorzar, pero por lo menos conversa. Es que salen tantas cosas lindas cuando nos acercamos a otros seres humanos. Y esa influencia de otros cristianos lo necesitamos. Número 5, Acab experimentó la misericordia de Dios, pero optó por rechazarla. Hubo 2 incidentes en los que Acab experimentó el poder y la misericordia de Dios. En el Monte Carmelo, cuando ocurrió el enfrentamiento entre Elías y los profetas de Baal, se demostró nuevamente para Acab quién era el verdadero Dios. Este fue un momento para que Acab se arrepintiera, lo cual no sucedió. ¿Sabes? ¿Tú crees que yo estoy en un monte, que yo llevo años sirviéndole a los Baales y haciendo altares y sacrificando a los ídolos y todo ese asunto? Y que cuando yo subo con mi corillo, con mi gente, a enfrentarme al profeta Elías, y mi gente se empiezan a tajear y a gritar como loco, y llega a mediodía y Baal mudo. Que yo voy a seguir con Baal. Mira, yo fui santero. Y yo estaba metido en la religión lucumí. Yo leía libros, yo quería ser sacerdote, porque para mí esa era mi religión, punto. Y lo verán como santero, esa era mi religión. Yo vengo de la raza negra.
yo creía en eso. Ay, yo era tan pecador que yo no podía venir delante de Dios. Yo necesitaba un mediador. Y aunque lo tenía y era Cristo, pues yo lo llamaba de otro nombre. Para mí Cristo era Osbatalá. Y Osbatalá, yo venía donde Osbatalá. Y Osbatalá me conectaba con Olofi, que era Dios. Pues esa era mi religión. Y yo creía en eso. Y mi dinero se iba en eso. Y yo me hice de todo. Pero un día yo fui a un tambor de Osbatalá y el padrino de mi padrino comenzó a bailar en el tambor, en la música, los cueros y todo ese asunto que llamaban demonios y se formaban unas algarabías. Y en un momento yo miré a Caridad y Caridad sacó la lengua hasta acá. No me lo estoy inventando, no me lo contaron. Yo estaba allí y sacó la lengua hasta acá. Eso a mí no me gustó. No. Eso para mí fue como... Porque para mí el que saca la lengua así es el diablo. Yo no estaba en esa religión buscando al diablo. Yo estaba buscando a Dios, al Dios que me escuchaba, el Dios que cuando tiraban los caracoles o los cocos me hablaba y me decía la verdad, seguro porque me conocía, que me libraba del peligro, me libraba de la policía. Yo creía en eso, pero cuando yo vi eso a mí me paniqueó. Y eso fue como, di 2 pasos para atrás. Y yo empecé a observar un poco más. Y empezaron a pasar cosas en mi vida que no eran buenas. Hasta que alguien se me acercó y me dijo, tus ídolos tienen ojos pero no ven. Y tienen manos pero no tocan. Y tienen oídos pero no oyen. La Biblia que yo leo, mi Biblia, dice que los ídolos no son nada. Y yo dije, ¿dónde dice eso? Y me lo buscó. El único que tiene poder es Dios. Y me habló con tanta seguridad y con tanta autoridad que yo dije, yo creo que tú tienes la razón. Me dijo, no, yo tengo la razón. Y te lo voy a probar. Te lo voy a probar. Porque cuando yo empecé a ver que eso no era para mí, me entró un pánico terrible con salirme. Porque me decían, si te sales algo te va a pasar. Y me dijo, yo te lo voy a probar. Y yo dije, wow, esto está como en serio. Y le dije, yo no puedo dejar esto porque es que si yo dejo esto me matan, me pasa algo. ¿Sabes? Yo no puedo. Y me dijo, dame permiso. Y yo, tú te metes en el cuarto de mi santo, papá, tú vas a salir, pitao. Yo conozco a mi gente y te van a prender. Y me dijo, dame una bolsa negra de basura. Y yo, nada, tú no te vas a atrever. Y me, dame la bolsa. Y yo le dije, toma la bolsa. Y fue, cogió todos mis santos y los echó en una bolsa. Y la negrita vestida con todo y silla para adentro. Y todo lo que había, todo lo echó en una bolsa. Y recogió todo. Y me dijo, ni a ti ni a mí nos va a pasar nada. Se montó en el carro y me dijo, vente conmigo. Y yo, ya, vamos a bajar de esta loma y nos vamos a matar, algo nos va a pasar. Llegamos a Levitown, donde están los 2 ríos. Estacionó el carro y me dijo, vente, bájate conmigo. Cogió la bolsa, ¡pah! Y la tiró para el mar. Y yo estoy, y de momento me hace, ¡uh!
Que no vacile. Así. No vacile. No te pasó nada, ni te va a pasar nada. Hasta el sol de hoy. ¿Cuántas veces lo hemos hecho, pastora? Nosotros hemos hecho limpiezas bien brutales. Nosotros hemos salido de aquí de un culto. Vente, hija, vamos para tu casa. Y hemos cogido la bolsa. Y hemos echado todo. A la basura. ¿Qué pasó? Nada. Porque los ídolos no son nada. ¿Tú te crees que si yo llego a hacer acá, cuando Elías monta el asunto del altar y toda la burundanga y dice, Dios de Israel, y desciende fuego del cielo, yo mato a los sacerdotes? Elías, no, yo los voy a matar. Tranquilo. Elías no hizo, Acab no hizo eso. ¿Tú te crees que Dios me demuestra en un evento como ese que Él es el verdadero Dios y yo no me convierto? Un momento para que Él se arrepintiera. No sucedió. El otro incidente, cuando mataron a Nabot, Dios pronunció juicio sobre Acab porque le había quitado la vida a un hombre inocente solo para quedarse con su jardín. Ahora, mira el juicio que Dios pronunció. Primer libro de Reyes 21. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de acá fuera muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuera muerto en el campo lo comerán las aves del cielo. Ahora, ¿qué respondió Acab? 21-27. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. El juicio estaba llegando a su casa y al reconocer esto se humilló a sí mismo por un momento. Dios incluso decidió no traer este juicio mientras Acab estaba vivo. ¿En serio? Aquí yo tuve que llorar. ¿Sabes cómo es posible? Y lo que Dios me dijo es, yo soy ¿qué? Tardo para la ira y grande en misericordia. Y Dios le dijo, tranquilo, que durante tú estés vivo no va a pasar nada. Esta es una prueba más de que Acab sabía lo que debía hacer, pero simplemente decidió no hacerlo. Finalmente, incluso la realidad del juicio no cambió su corazón y nunca se arrepintió ni se volvió completamente al Señor. Mire, mi hermano, ¿usted cree que esto no lo estamos viviendo hoy? ¿Usted sabe cuántas veces las personas escuchan desde este lugar lo que deben y lo que no deben hacer de acuerdo a la palabra? Y dígame si hay gente que siguen en lo mismo y en lo mismo y en lo... Si alguien no dice amén o aleluya o algo, me voy. Te lo voy a decir más fisnos. Se nos seca la garganta con algunos. Año tras año, mes tras mes, semana tras semana, con la misma cantaleta. Pero la gente sigue haciendo lo mismo.
sabiendo que está mal. Ok, ¿le estoy predicando a la iglesia que pastoreamos o a otra? Lo que estoy diciendo es o no es verdad. Y yo no juzgo a nadie porque yo estuve ahí mucho tiempo. A mí Dios me llamó desde los 12 años y me convertí a los 31, bien guayao. Dios me llamó a su servicio a los 12 años. Y a los 13, a los 14, a los 15, a los 16, todos los años Dios me venía con el mismo llamado. Si no era de una persona, era de otra. Si no era Jimmy Swaggart. Yo amaba a Jimmy Swaggart. Y lloraba. Y terminaba de escucharlo y de llorar. Me secaba las lágrimas y me iba de nuevo para el punto. Eso se llama atadura. Pero yo sabía que yo estaba mal. Yo sabía que yo era pecador. Yo sabía que yo terminaba muerto, preso. Lo sabía. Pero continuaba. Y todavía hoy hay gente, a lo mejor no a ese nivel, pero hay gente que saben. Mira, hay personas con relaciones tóxicas que no las sueltan. Y saben que esa relación es tóxica y saben que no va para ningún lado. Y muchas allá afuera terminan muertas por esa relación porque no la soltaron. Y los que se inyectan heroína saben que se van a morir hechos pedazos. Pero no se quitan la aguja del brazo. Es ese mismo espíritu de Acab. Y hay adúlteros que siguen siendo adúlteros y llegan a la iglesia y se convierten y siguen siendo adúlteros dentro de la iglesia. Eso es verdad, yo sé que es verdad. Pero nosotros seguimos orando y seguimos pensando que hay esperanza y que un día como nosotros cambiamos, ellos también van a cambiar. Y yo no voy a ceder y yo voy a seguir creyéndole a Dios que viene un cambio para la gente y tiene que empezar aquí dentro antes que afuera. Y yo no voy a ver la raza humana y la gente dentro de la iglesia como los ve el diablo. Yo los voy a ver como los ve Jesús. Hay esperanza. La gente va a cambiar un día. Yo cambié. Y por último, Acab jugó el juego de la culpa. Primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 16. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Es en serio? ¿Eres tú el que turbas a Israel? Todos sabemos lo que Elías le contestó. Acab hizo lo que tanta gente hace. Le echan la culpa de su propia desgracia a otra persona. Y esto es un clásico. Adán, ¿dónde estás? Tuve miedo y me escondí. ¿Qué pasó? ¿Acaso comiste del árbol de la ciencia, del bien y del mal? La mujer que tú me diste comió, me dio a comer. Eva, tú hiciste eso. La serpiente me engañó. Mira, la confrontación no es acusación, es amor. Pero los seres humanos detestan ser confrontados. Y tan pronto tú te acercas a confrontar a alguien en amor para que esa persona salga del error, lo primero que encuentras es una pared
de acero, ancha y alta. Es automático. Justificación. ¿Cierto o falso? No los escucho. No, lo que pasa, pastor, es que la justificación es enemiga de la salvación. La autojustificación es enemiga de la salvación. El único que nos justifica es Cristo. Cuando tú te autojustificas, sacas a Cristo del camino. Lo sacas del medio. Pero alguien tiene que tener la culpa y ese no soy yo. No, yo no. No, lo que pasa es, mi amor, me estás gritando. Sí, lo que pasa es que yo te estoy gritando por lo que tú me estás diciendo. No, tú estás gritando porque eres un gritón. Te lo puede decir, te puede decir y vas a gritar. No, es porque... Ay, nadie, la culpa es huérfana. ¿Es huérfana la culpa? Huérfana. A los ojos de Acab, él no era el problema era Elías. Ay, ese muchachito. Acab no reconoció que era su propio pecado, sus propias elecciones y sus propias acciones lo que crearon el problema en Israel. Quizás es por eso que nunca se arrepintió por completo, porque para arrepentirse verdaderamente una persona debe llegar al punto de reconocer que está equivocada. Claramente esto no era parte de la agenda de Acab. Resumimos la historia. Cuando observo las diferentes cosas que sabemos sobre Acab, quizás una de las mejores lecciones es ser cuidadoso con quien haces alianza. Esto puede ser en el liderato, especialmente en un hogar. Vemos que Acab fue influenciado por su esposa Jezabel, lo que nos permite saber que con quien te casas y a quien mantienes cerca de ti es extremadamente importante. Es verdad que el corazón de Acab no iba tras Dios y era su deseo hacer el mal. Sin embargo, lo agravó al rodearse de personas que alimentarían su comportamiento malvado. Miró más allá de personas como Elías y Abdías porque prefería continuar en sus malos caminos. Este es el resumen y la tragedia de Acab. Ponte sobre tus pies. Número 1, la indiferencia. Número 2, su matrimonio. Número 3, en desacuerdo con el profeta. Número 4, rodeado de influencia, de buena influencia, influencia divina, pero no los escuchaba. Número 5, experimentó la misericordia de Dios, pero la rechazó. Y número 6, la culpa es huérfana. Yo no he hecho nada. La gente le echa la culpa a Dios por todo. O es Dios o es el diablo. Pero yo no. Pienso que Acab no es un buen ejemplo, pero si analizamos detenidamente su vida, nos puede ayudar a no cometer las barbaridades que cometió él. Y si somos honestos, algunas de ellas no a ese grado ni a ese nivel, pero algunas de ellas las cometemos. ¿Alguien está de acuerdo? Pues ganamos. Antes de terminar, repite esta oración con nosotros. Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy yo te acepto y te recibo como mi único y exclusivo Salvador. Espíritu Santo, ven a morar en mí en el nombre de Jesús. Si hiciste esa oración, todos tus pecados han sido perdonados
bienvenido a la familia de Dios.